Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos a nuestro grupo de estudio Alaya. Comenzamos hoy lectura de nuevo el libro Cuando morimos de Geoffrey Farley. Prefacio, es lo que nos corresponde hoy. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Para Burriel. Como comentábamos, el libro que vamos a comenzar se llama Cuando morimos, de Geoffrey Farley. La mayoría de Occidente, las personas estamos desinformadas sobre el proceso de la muerte. Ese desconocimiento, los apegos que la personalidad impone y otros factores provocan el miedo, porque es algo desconocido aparentemente. En otras culturas, como las orientales, asumen otra actitud ante la muerte del cuerpo físico, un proceso natural por el que todos vamos a pasar y hemos pasado muchísimas veces. Olvidan o nunca Sí, supieron que aquel que tiene las llaves de los secretos de la muerte está en posesión de las llaves de la vida. Carta de los Maestros. Se suele aceptar que se conoce muy poco sobre lo que ocurre cuando morimos. Tenemos muchos informes de fuentes espiritistas, pero no concuerdan demasiado entre ellas en detalles importantes. Todas las religiones tienen algunas enseñanzas sobre el tema, pero suelen ser poco específicas o incompletas y a menudo no resultan convincentes, especialmente para aquellos que tienen una mente inquisitiva. La explicación que se da en este libro es razonablemente completa y creíble si los postulados propuestos son aceptados. Algunos de ellos están confirmados por nuestra experiencia común. Por ejemplo, la naturaleza cíclica de los fenómenos de la naturaleza, como el día y la noche y las estaciones del año. Cuando se usan en el contexto de la vida y de la muerte, ciertamente nos proporcionan una base importante para la reflexión. Entonces, aquí lo que nos dice el texto, podemos recordar la segunda proposición de la doctrina secreta, que habla de la ley de ciclos o periodicidad. Todo está en un constante movimiento y cambio. Los procesos de manifestación de la vida incluyen el nacimiento, el crecimiento, la decadencia y la muerte de la forma, lo que aplica para todo en el microcosmos y en el macrocosmos, para luego tener un nuevo resurgir o un nuevo renacimiento. Recordemos que la muerte no existe, sino que ocurren cambios de forma y cambios de estado. Cuando decimos que algo muere, es que se desintegró el conglomerado que llamamos organismo, mientras que las infinitesimales partes que lo componen siguen viviendo y pasan al depósito de la materia de la naturaleza para ser luego utilizados en nuevas formas. El texto menciona el día y la noche, las estaciones. Vemos como toda la naturaleza está guiada por los ciclos, llamados mamántaras o periodos de actividad y pralayas o periodos de descanso y asimilación. Los que saben afirman que estos postulados son realidades. La idea de que son realmente hechos y de que pueden conocerse parecerá cada vez más factible a medida que vayamos viendo algo de la idea global presentada en este libro. A grandes rasgos, la afirmación de que puede existir este conocimiento se basa en la tradición de que hay hombres que lo poseen. Se da por cierto que hay, más allá del reino humano, etapas evolutivas que con el tiempo se pueden alcanzar por todos nosotros. El progreso hacia estos estados superiores, sin embargo, no será físico, sino subjetivo. Es decir, se realizará mediante facultades internas
todavía no activadas dentro de la mayoría de nosotros en la actualidad. Estas facultades llegan a un punto en el que un individuo muy desarrollado es capaz de percibir el funcionamiento interno de la naturaleza. No es psiquismo, sino visión espiritual, algo muy distinto a la clarividencia normal. A través de este medio, incluso los pensamientos y las emociones de los demás se hacen perceptibles. Estas son las actividades internas subjetivas a las que se dice nos dedicamos después de la muerte, cuando nos hallamos en un estado subjetivo. Normalmente en nuestra vida diaria, nuestros pensamientos y emociones son privados para cada uno de nosotros, pero no ocurre así para estos individuos desarrollados espiritualmente. Se les conoce tradicionalmente con distintos nombres. En este libro se utilizan los términos de adeptos, iniciados, maestros o maestros de sabiduría. Para ser más específicos sobre el grado de su desarrollo, se reconoce que son hombres que se han perfeccionado a lo largo de muchas vidas, liberándose de los defectos, deficiencias y limitaciones del hombre personal. Como veremos, el hombre tiene un componente divino espiritual en su naturaleza, de tal carácter que cuando puede funcionar conscientemente a ese nivel, no solo conoce su propia divinidad, o sea, es un Dios, sino que también se convierte en omnisciente respecto incluso al más alto genio de la humanidad corriente. Esta omnisciencia se extiende hasta los reinos internos de la naturaleza. Es aquí donde hasta cierto punto estamos nosotros no solo en pensamiento normal, sino también en los estados después de la muerte. Los adeptos pueden funcionar conscientemente en estos reinos y por consiguiente pueden conocer los estados y actividades que desarrollan en aquellos a los que llamamos muertos. Citando a uno de los maestros, un poco fuera de contexto, nosotros le decimos a usted lo que sabemos porque tuvimos que aprenderlo a través de la experiencia personal. Esto lo dicen las cartas de los maestros. No es preciso decir que los maestros de esta categoría aparecen muy raramente en los anales de la historia del mundo y en su vida nunca fueron conocidos públicamente por lo que eran. Entre adeptos o iniciados, reputados estaban Platón, Pitágoras, Apolonio de Tiana y Paracelso. Algunas de sus enseñanzas más ocultas, aparte de una gran masa de literatura religiosa y filosófica que ha ido conociendo la humanidad a través de los siglos, fueron hechas públicas por primera vez al final del siglo pasado. Se evidencian algunas cartas escritas por dos de ellos al señor Albert Sinet, un periodista que por aquel entonces trabajaba en la India, y en los escritos de uno de sus discípulos, H.P. Blavatsky. Ya todos sabemos o hemos escuchado el término adepto, que como nos dice el texto, son aquellos que mediante el desarrollo espiritual han alcanzado conocimiento y poderes trascendentales. Son maestros en la ciencia esotérica y que esto lo han logrado por su propio esfuerzo. HPV no habló mucho sobre la muerte y su progreso, pero los maestros en sus cartas sí se expanden un poco más sobre este tema. Recordemos que Sinet y Hume entre 1880 y 1885 fueron receptores de cerca de 160 cartas procedentes de los maestros M y KH, dando origen a la entrega de conocimientos filosóficos y exotéricos y esotéricos. HPV recibió una vez una carta con la siguiente pregunta. Se ha hablado ya lo suficiente en distintas ocasiones de las condiciones de la existencia post-mortem, como para contar con un sólido bloque de información sobre este punto. El escritor agradecería que se le dijera dónde puede encontrar esta información. ¿Está impresa? O bien tiene uno que ser lo suficientemente ocultista para averiguarlo por sí mismo en la simbología, lo tiene entre comillas, de la Biblia. Y su respuesta fue la siguiente. Realmente
es necesario ser un ocultista, entre comillas, antes de poder entender y asimilar correctamente los estados post-mortem del hombre. Porque esto solo puede lograrse a través de la verdadera experiencia de alguien que tenga la facultad de situar su conciencia en los planos del Kamaloka y del Devachan. Pero sí que se ha escrito mucho en de teosofía. También puede aprenderse mucho en la simbología, no solo de la Biblia, sino de todas las religiones, especialmente de la egipcia y de la hindú. Solo que, una vez más, la clave de esa simbología la tienen las ciencias ocultas y sus custodios. Para poder entender o comprender los estados post-mortem, debe tenerse una continuidad de conciencia, es decir, poder movernos conscientemente o transportar nuestra conciencia en los llamados tres mundos, en el plano físico, en el plano astral y en el plano mental. Y la mayoría de las personas no podemos hacerlo. Un ejemplo de eso es que mientras dormimos, generalmente vamos al plano astral y no lo recordamos. Recordamos que un plano es una esfera de acción de una fuerza determinada que está compuesta de materia correspondiente a dicho plano. También puede verse un plano como el campo vital donde actúa un principio. Siendo un principio, las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado todas las cosas. Muchas de las expresiones presentes en los extractos y en la literatura están escritas en inglés americano. Y algunas de las expresiones de los pasajes citados de estos escritos no están en el inglés convencional de hoy en día, pero se entienden fácilmente. No pido disculpas por el número y en algunos casos por la longitud de estas citas, porque constituyen la fuente principal de nuestra información. Sin estas cartas, tendríamos solo un poco más de idea de los estados después de la muerte, de lo que nos proporciona la especulación corriente. Las palabras insertadas en los estratos citados entre paréntesis cuadrados han sido añadidos al texto por el autor del libro. Los pasajes citados proceden de la siguiente fuente. Entonces aquí nos habla la carta de los Mahatmas, la clave de la teosofía, Collecting Writing, la doctrina secreta y el glosario teosófico. Ahora vamos a leer un poco más sobre el autor. Daniel, adelante. Bueno, lo que quería comentar era que pues estamos viendo una pequeña introducción sobre lo que va a ser el libro. Y en la última parte que nos hablaba aquí, creo que se refería al texto de Blavatsky. Carlos, ¿lo puedes subir un poquitico? Ajá. Sobre el texto de Blavatsky, no, un poquito más arriba acá, donde dice que tienes que ser un ocultista. Ok, para poder... Realmente es necesario, realmente. Es necesario ser un ocultista, ¿no? Bueno, mi opinión al respecto, ¿no? Porque cuando lo leí, dije, bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer aquí si no somos realmente ocultistas como tal? Somos quizás estudiantes de ocultismo, por ser la teosofía parte de las ciencias ocultas, pero lo interesante o lo importante de conocer este tipo de enseñanza es que quizás aún tengamos muy afianzados nuestras creencias religiosas, porque la mayoría fuimos criados bajo la fe o las enseñanzas del catolicismo. Y bueno, creemos aún en el infierno como nos lo presentaron, en el cielo como nos presentaron, y de la vida única. Este es nuestro único paso por esta tierra y después que nos vamos de aquí no hay más nada. Y consideramos cuando nos propusimos qué libro seguir después del estudio del libro del profesor, pues un tema que es bastante quizás conocido en la parte del esoterismo, pero muchas veces está mal interpretado, no se presentan las enseñanzas de la manera correcta. Y lo que más me interesa o más me interesó cuando llegó este libro a mis manos fue que las enseñanzas estaban basadas, como lo dice aquí al final del texto, en las enseñanzas de los maestros, que como decía también el texto, fueron personas que pudieron, o seres, en este caso, que pudieron comprobar de primera mano lo que ocurre en eso tan natural que es el paso de una vida a su proceso como lo vamos a ver aquí en el de Bachan,
o su proceso de descanso, de asimilación, para volver luego nuevamente a la vida a través de la reencarnación. Ujú. Entonces, la parte, eso, lo que me impresionó cuando leí esta parte, que fue con lo inicial, lo de la parte del ocultismo, era que yo decía, bueno, pero no somos ocultistas, no tenemos todavía todo el conocimiento, pero en mi opinión, el trabajar este tipo de estudios nos va forzando a que eso que sí tenemos, porque todos lo vivimos cada vez que nos vamos del plano físico, se vaya afianzando en nuestra mente racional, que la tenemos aquí, y quizás de una forma inconsciente nos va preparando para cómo recibir el día que nos toque llegar a desencarnar y pasar al plano astral, que es el primero por donde nos vamos a enfrentar. Entonces, bueno, ese era solamente mi comentario y bueno, y continúa, Cara, muchas gracias. Pero podemos, retomando las ideas de las analogías, quizás podemos ver esto como cuando nos vamos a ir de viaje. Cuando nosotros vamos a ir de viaje, de vacaciones, de cambiar de país, X, lo que sea, ¿qué es lo primero que hacemos? Averiguar el país donde vamos, qué idioma hablan, la moneda, etcétera, etcétera. Tratamos de informarnos lo más que sea posible al sitio donde vamos a ir. Después que lleguemos allí, bueno, podemos comprobar si era tal como nos lo imaginábamos o no. Entonces, más o menos tenemos que hacer así con los estudios referentes a los procesos de postmorte, que hemos pasado muchísimas veces por ellos, no lo recordamos, por bendiciones divinas, porque no podemos recordar quizá todas las cosas malucas que hemos hecho en nuestras encarnaciones anteriores, pero tenemos que verlo así, prepararnos, tener algún tipo de conocimiento y no llegar allá como desubicados, desequilibrados, desarmonizados, porque no sabemos qué fue lo que pasó, estamos vivos, no estamos vivos, cuánta gente pasa que ya desencarnó y cree que aún está vivo, trata de comunicarse, etcétera, etcétera. Entonces lo más importante de todo esto es pues tener este conocimiento. A todos nos va a tocar que comprobarlo antes o después, porque todos vamos para allá, es un proceso natural, porque es así, nacimiento, crecimiento, decadencia, muerte. ¿Para qué? Para luego asimilar todo lo que hemos hecho en esta vida y volver a regresar a seguir acumulando experiencia, a seguir tratando de desarrollar la conciencia. Y la meta debe ser eso, convertirnos en un maestro. Geoffrey Farty, 1909-2004, ha dado conferencias en muchos países del mundo y ha ocupado muchos cargos en la Sociedad Teosófica de Inglaterra, incluido un periodo como secretario general entre 1969 y 1972. Escribió varios libros teosóficos. La teosofía, ¿de qué se trata? La divinidad, el cosmos y el hombre, explorando el gran más allá, y pronunció la prestigiosa conferencia HPB en la Convención Anual de la Sociedad Teosófica en Inglaterra sobre la vida, la muerte y los sueños en 1972. Participó durante un trienio como miembro del Consejo General de la Sociedad Teosófica en Adyar, India, y fue miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Teosófica Europea. En su adolescencia, ocurrió un hecho que le afectó profundamente. Le llevaron a visitar a una tía bisabuela materna que era muy anciana y estaba en cama. Entró en la habitación con su madre y habló unas palabras con la señora que parecía muy lúcida. Ella reconoció a la madre, pero no sabía quién era el niño hasta que se lo dijeron. La madre y su tía abuela hablaron un poco y después la tía abuela se quedó callada. Unos momentos después, su antebrazo izquierdo, que reposaba sobre las sábanas encima de su pecho, quedó flácido y se cayó a un lado de la cama. No había ningún cambio aparente en la anciana, excepto que tenía los ojos fijos. Estaba muerta. Entonces, empezaron a subir las preguntas en la mente del autor. Exactamente, ¿qué había ocurrido? Alguien dijo que su alma se había ido. Por sus visitas a la iglesia, el niño sabía que esta partida significaba que el alma había ido al cielo o al infierno. Aparte de unas descripciones muy vagas sobre estos lugares, realmente no tenemos ninguna idea de qué eran o de dónde estaban.
Había oído hablar de las torturas de los condenados y de sus eternidades en el fuego del infierno. Pero, ¿dónde estaba ese fuego y cómo podía ser combustible? Fue preguntando a varias personas, incluido el párroco local, que consideraba como la persona idónea para tener todas aquellas respuestas. Pero parecía que nadie tenía realmente nada de valor que decirle. Estaba todavía en la escuela y por casualidad su tutor era un cura. Le hizo alguna de estas preguntas, pero no obtuvo ninguna verdadera respuesta. Más adelante, descubrió por los artículos de los periódicos y en las revistas con fotografías de fenómenos espiritistas cosas como apariciones ectoplásmicas de los muertos, las casas encantadas y los espíritus burlones o duendes. ¿Qué relación tenía todo esto, de hecho, con lo que le había ocurrido a su tía bisabuela? ¿Podía ella volver como una forma ectoplásmica? ¿Tenía ello algo que ver con las casas encantadas, provocando desgracia a sus ocupantes? ¿Podía ser un medio de cosas irracionales y destructivas como las que había oído decir que hacían los espíritus? Con los años, estas y otras preguntas se le fueron ocurriendo muchas veces. Era la época del Buddha Books y de las historias de medios dotados que obtenían mensajes largos, inteligentes e inteligibles del otro lado. Con respecto a Buddha Books, fue un mago, un místico y un fakir que nació en Pakistán en 1905 y se encarnó en 1989 y apareció con frecuencia en los años 50 en la televisión británica. Él podía ver con los ojos vendados. Era conocido como el hombre de los rayos X, mostrando evidencia de que la visión sin ojos es posible. Se dice que el cortometraje La maravillosa historia de Henry Sugar está basada en la historia de Kudabus. Por cierto, ese largometraje que no los recomendó Martín, excelente, está en Netflix, para los que no lo han visto, véanlo, está súper interesante, está cortico, 38, 40 minutos, algo así, pero con mucho para después reflexionar lo que hace el cambio de conciencia, como él inició de una manera y termina de otra. Su intención al principio era una y al final la cambia, pero vean la película. Leyó libros de cartas de niños difuntos que habían servido de gran consuelo para sus padres y otras personas. Estas cartas estaban a veces en una larga serie y duraban unos años. ¿Quién las escribía? Si realmente eran los muertos, ¿cuál era el medio de comunicación? Porque solo ciertas personas las recibían. Eran verdaderamente genuinas. Eran los días de los grandes espiritistas como Sir Arthur Conan Doyle, me perdona mi inglés, William Crookes, Stanton Moss y otros, muchos de ellos figuras prominentes en la vida pública. Comenzamos hablando un poquito de Sir Arthur Conan Doyle. Él fue un escritor y médico británico, creador de Sherlock Holmes. Se dedicó a difundir el espiritualismo. Por su lado, William Crookes fue un químico inglés y uno de los científicos más importantes de Europa, tanto en el campo de la física como en el de la química. Fue un investigador y luego un defensor de lo que se conoce hoy en día como espiritismo científico. Investigó áreas como la materialización y la mediunidad. Sin embargo, hay evidencia de que fue engañado. Algunos decían que tenía una reputación científica impecable. Entre algunos de sus descubrimientos fue el talio, el nuevo elemento para el momento, pero no pudo detectar el engaño que le hicieron con respecto a las sesiones de espiritismo. Supuestamente era el espíritu de Kathy King, que era la misma Florence Scott, que era una medium que supuestamente estaba relacionada sentimentalmente con él. Por el lado de William Stanton Moss, fue un clérigo, un escritor y medium inglés, también vivió entre 1839 y 1892, fue un miembro destacado del grupo espiritista en Inglaterra y además fue miembro por un tiempo de la Sociedad Teosófica. Utilizaba con frecuencia el seudónimo de M.A. Oxy. Tenía un guía llamado Imperator. Ese guía se identificó por primera vez en septiembre de 1872.
En la carta de los Mahatmas se designa imperecto con el símbolo de la cruz, dado que en algunas ocasiones él mismo afirmó no saber nada de los hermanos de la Logia Blanca, es decir, esta entidad denominada imperecto. La identidad del imperecto no está clara. En la carta 38, el maestro KH sugiere que diferentes entidades se comunicaron con Moss bajo el nombre de imperector, entre ellos su propio yo superior. Y en 1882, el maestro KH se refiere a imperector como un elevado cascarón desencarnado. El señor Moss confundió con el imperector de los primeros días de su mediunidad. HPV con respecto a este señor dijo, y cito, que él era el único y verdadero espiritista que conoció, aunque todavía podía estar en desacuerdo con él en muchas cuestiones menores. Dijo también que aparte de eso, ningún espiritista se acerca más a las verdades ocultas que él, sepa decir. Fue además uno de los fundadores de la Logia de Londres, pero lo que realmente él quería era tener experiencias fenoménicas y esotéricas. Así que se volvió crítico de la sociedad teosófica y de sus fundadores. En ese momento se presentó el incidente de Kinder, donde él acusa al maestro KH de plagio, pues cada uno puede hacer su propia investigación y averiguar un poco más sobre el asunto. El coronel Olcott también lo consideraba su amigo. El maestro también escribió que los hermanos de la sombra habían comenzado a actuar sobre él y a pesar de todo, el maestro lo consideraba el mejor y más confiable de los medios. HPV produjo una pintura precipitada de él en Nueva York en presencia del coronel Olcott. El tema de los fenómenos espiritistas era por consiguiente digno de seria consideración, pero también era un tema de considerable especulación. Parece que una gran variedad de fenómenos eran bastante reales, pero los factores que intervenían en su producción parecían ser un tema de discrepancia. Los espiritistas decían unánimemente que eran los espíritus de los muertos, pero algunos de los investigadores expresaban sus dudas al respecto. Junto con sus exploraciones literarias, en el mundo del espiritismo, las preguntas de nuestro autor siguieron adelante. Llegó hasta los orígenes del universo. ¿Cómo estaba gobernado? ¿Cuál era nuestra relación con él? Todas esas preguntas en el pensamiento convencional implicaban a Dios. Pero, ¿quién? ¿Qué? ¿O dónde estaba Dios y de dónde venía? ¿Cómo una entidad tenía ese extraordinario poder de crear y determinar los movimientos de todas las infinitas estrellas de los cielos? ¿De dónde procedía la infinita variedad y diseño de las cosas vivas? ¿Qué leyes gobernaban la aparición periódica de las cosas y su desaparición? Eran obviamente estas leyes las que acompañan los procesos de nacimiento y de la muerte. ¿Qué ocurría realmente después de la muerte? Había algunas vías de exploración sobre este último tema en el libro tibetano y en el libro de los muertos egipcios. Por una parte, aparentemente explícitas, pero por otra, extraordinariamente poco informativa si no se conocía bien el secreto del simbolismo. ¿Dónde iba uno a buscar una información que valiera la pena? Entonces aquí, el libro tibetano de los muertos, como se le llama en Occidente, realmente se llama el libro de los estados intermedios. Y es una guía de instrucciones para los moribundos y los muertos, que según la creencia del budismo tántrico del Tíbet, permite alcanzar el nirvana o la iluminación durante el periodo inmediato posterior a la muerte y por algunos días más. Para ellos, la muerte solo dura 49 días y después de eso viene el proceso de reencarnación. Por otro lado, el libro de los muertos es de origen egipcio
y la mayoría de ellos estaban reservados para los miembros de la familia real o miembros de la élite social. Los egiptólogos lo denominan como el libro de la salida al día. Este libro describe el camino hacia el más allá, describe que el camino hacia el más allá está plagado de dificultades. Por eso el libro consiste en una serie de sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris. Osiris fue el rey y dios egipcio desmembrado por Set, su hermano, y fue salvado luego por Isis, su esposo. Donde Osiris extraía el corazón, que el corazón representa la conciencia y la moralidad, para luego ponerlo en una balanza, donde la contraparte era una pluma. La pluma simboliza la verdad y la justicia universal. Entonces, por un lado tenía ese el corazón de la persona, que es la conciencia y su moralidad, contra la pluma, que era la pluma, la verdad y la justicia universal. Si el corazón pesaba más que la pluma, era arrojado al devorador de muertos, que es lo que se denomina la segunda muerte para ellos, ¿no? Dejaba de ser inmortal. Y si pesaba menos que la pluma, pues vivía eternamente. Daniel, ¿querías comentarnos algo? Me daste la mano. No, si ya cuando termine, cara, cuando termine, No, ya. ya termine. Ah, bueno. Bueno, lo que quería era solamente hablar un poquito de por qué en esta última parte el autor presenta el tema del espiritismo. Bueno, recordemos, en los estudios de teosofía, en algunos se nos dice, o lo vemos en varias de la literatura, que uno de los tantos trabajos, ¿verdad? De los cuales, ¿por qué apareció la enseñanza teosófica en el momento, a finales del siglo XIX, por parte de los maestros a través de Blavatsky? Era por el excesivo uso que había del espiritismo en esa época. Y los maestros consideraron que era un peligro para la sociedad porque estaba mal entendido el tema del espiritismo, como bien lo explica aquí. Y aparte de entregarnos todas las enseñanzas de la antigüedad, la sabiduría antigua que nos entregaron los maestros, ese fue uno de las tantas razones que ellos trataron de trabajar, sobre todo en Occidente, y por eso el trabajo de Blavatsky inicia en los Estados Unidos. Y bueno, también varios de estos personajes que comentaba aquí fueron británicos también, donde era muy practicada la parte del espiritismo. Entonces, igualmente vamos a ver aquí en el libro donde se desmitifica eso de que se hablaba con almas de personas que habían muerto, que eran los mismos espíritus de los muertos, de las almas queridas, los que se presentaban en estas sesiones espiritistas, y explica realmente qué es lo que pasa en una sesión espiritista. Lo vamos a ver ya luego en un espacio aparte, un tema aparte dentro del libro. Pero bueno, quería hacer la mención para que entendiéramos por qué, si es un libro que habla de la muerte, por qué nos traen a colación el tema del espiritismo. Gracias, Carlos. Gracias. Sí, pues más adelante el libro nos va a explicar los peligros que implica todo el espiritismo, no solamente para el mismo medio que se presta para eso, para los que están allí también, y para ese cascarón que viene aquí, porque ese cascarón pues tiene dueños. A través de una serie de accidentes aparentemente casuales, nuestro autor acaba encontrando la Sociedad Teosófica en Londres con su impresionante biblioteca. Cuando le hizo todas estas preguntas al bibliotecario, este le dio unos libros que se dedicaban a explicar con todo detalle lo que ocurre cuando morimos. Estos detalles parecían plausibles y estaban relacionados con el tema de una manera muy aproximada a una estructura filosófica global de todo el cosmos. Nuestro autor se sintió razonablemente seguro de que ya estaba obteniendo algunas respuestas en sus preguntas. Sin embargo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, le dieron un ejemplar de las cartas de los maestros a Alfred Sinet. En él había también una explicación considerablemente detallada de los estados post-mortem, pero no concordaban en algunos puntos importantes con lo que había leído antes. Y surgieron serias dificultades. Otorgando a los maestros una autoridad superior en este tema,
por razón de sus facultades más desarrolladas, tomó la decisión de aceptar su explicación de lo que ocurre en el más allá, junto con su imagen global de la naturaleza y funcionamiento del cosmos. Es ese informe de los estados después de la muerte lo que se nos da en este libro. Capítulo 1. Morir, dormir. No más y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Morir, dormir. Dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo. Porque es forzoso que nos detenga al considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte. Cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida, ¿quién querría llevar tan dura carga? Gemir y sudar bajo el peso de una vida espanosa, si no fuera por el temor de un algo después de la muerte. Esa ignorada región de cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno. Temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen, antes que lanzarnos a otros que desconocemos. Shakespeare, Hamlet. Este párrafo es un extracto del soliloquio de Hamlet sobre la muerte en el tercer acto de la obra, en la escena 1. Resume los pensamientos de muchos de nosotros sobre la muerte, aunque no estemos, como Hamlet, contemplando el suicidio. A medida que profundizamos en el tema, veremos qué agudeza tenía la visión de Shakespeare al hablar de los sueños post-mortem. También nos recuerda que nadie regresa de la otra orilla una vez que ha muerto. Que eso sea verdad o no, tal como hemos aceptado, también lo veremos. En un momento u otro, no solo todos hemos de experimentar la muerte de los demás, sino que hemos de morir también. Creamos lo que creamos, tenemos al menos que preguntarnos qué va a ocurrir en el más allá. Aquí el texto obvia la frase con que comienza el acto tercero, ser o no ser, considerada como síntesis de los procesos mentales de indecisión y de duda que tenía Hamlet en cuanto a vivir o morir. Hamlet tenía estos pensamientos suicidas o estaba contemplando la posibilidad del suicidio, porque no sentía placer por estar vivo, no disfrutaba la vida. Así que se pregunta si es mejor aceptar la existencia con su dolor inherente o acabar con su vida. Piensa que si la vida es un sufrimiento constante, la muerte parece ser una solución, pero la conciencia de la existencia es lo que le intimida a ese pensamiento suicida y el dilema se agrava por la posibilidad de un castigo eterno por ser suicida. Se ha hablado mucho del tema, pero lo que ocurre, de hecho, no se conoce generalmente. Y la mayoría de nosotros tenemos solamente unas ideas vagas de lo que sobrevive o podría sobrevivir a la muerte. Nuestras ideas son todavía más vagas respecto a cualquier condición que pueda existir para el alma o lo que sea que sobreviva a la muerte. Hay dos libros antiguos, el libro tibetano de los muertos y el libro de los muertos egipcios, que ya lo comentamos, ¿verdad? En el prefacio, que intentan responder a estas preguntas intensamente. Estas explicaciones, sin embargo, no están escritas en un lenguaje claro y requieren un considerable conocimiento de su simbolismo antes de poder desempeñar el significado. Más tarde, los filósofos griegos se pronunciaron sobre el tema en términos más simples, pero también son bastante incompletos, dejando mucho para deducir. De lo que menciona el texto sobre lo que sobrevive o podría sobrevivir a la muerte,
Lo veremos unos capítulos más adelante donde se nos explica la constitución septenaria del hombre. En cuanto a la visión de los filósofos griegos, podríamos decir que la veían simplemente como la separación de dos realidades, un momento de transición de la existencia terrenal a la trascendencia. Uno de los filósofos más prominentes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates decía que no se le debe temer a la muerte, ya que ella es privación de sensación. Además afirmaba que cuando nosotros somos la muerte, afirmaba que cuando nosotros somos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Platón consideraba que nacer y morir son procesos que experimenta el cuerpo, no el alma, pues esta es inmortal. Aristóteles decía que es simplemente el fin natural de la vida, una parte inevitable del ciclo vital, un cambio de forma de existir y solo eso. En tiempos recientes hemos tenido las explicaciones sobre los estados después de la muerte que han dado los espiritistas. Están escritas en lenguaje sencillo y cubren un amplio campo de experiencia, pero desgraciadamente son muchas veces inconsecuentes entre sí. Sin embargo, proporcionan lo que para muchos es una poderosa experiencia de algo personal que sobrevive a la muerte. Se han escrito muchos libros sobre experiencias próximas a la muerte y debe haber muchos miles de personas que parecen haber recibido mensajes de sus seres queridos y de otras personas durante las sesiones espiritistas. No se puede negar que estos mensajes han servido de gran consuelo para la mayoría de sus receptores. Esto es particularmente cierto durante las dos guerras mundiales, cuando muchos de esos mensajes procedían de miembros de las Fuerzas Armadas que habían sido muertos recientemente en acción. En esos tiempos y en otros 10 desastres, parece crecer el número de estas comunicaciones. Nuestras religiones tienen sus creencias sobre lo que ocurre después de la muerte, pero especialmente en Occidente, estas enseñanzas suelen usar a menudo los términos simplistas del cielo y del infierno, y del disfrute de la compañía de los santos o de la presencia de Dios. Al mismo tiempo, se nos habla muchas veces del día del juicio, en que nos serán revelados todos los secretos. La religión católica cristiana nos dice que tras la muerte, cada hombre recibe la retribución eterna en un juicio particular, lo que conlleva su entrada al cielo o la condena en el infierno. Y no permite ninguna duda o titubeo al respecto, mientras que la teosofía nos invita a pensar, a investigar, a buscar la verdad sin dogmas. No exige una fe ciega, sino que la reforma. Daniel. Un comentario por aquí. Vemos como también el autor aquí vuelve a referirse otra vez del libro tibetano de los muertos, del libro, eh, bueno, el de los egipcios, me fue ahorita el nombre, lo acabamos de ver ahorita, y bueno, nos habla también de del concepto griego que tuvieron los griegos sobre el estado post-mortem, ¿no? Y hoy en día tenemos la suerte de haber recibido la teosofía porque los que hayan tenido oportunidad de leer esos libros se habrán dado cuenta que tratar de entenderlos, como dice aquí también el autor, es bastante difícil. La teosofía, aunque nos presenta o sea, una exposición que quizás para muchos sea incomprensible o quizás no lo puedan ver como algo real, explica de una manera mucho más fácil, más digerible, este tránsito una vez que abandonamos el plano físico y qué ocurre después de ello. Por otra parte, vemos aquí también como el autor vuelve a decir
que todavía después de la Segunda Guerra Mundial, todo este aspecto del espiritismo sigue en auge. Como dije antes, fue una parte también de la labor de la Sociedad Teosófica y de los maestros a finales del siglo XIX. Esa labor aún continúa. Los que estamos en estos estudios es parte de nuestro, quizás podamos decir, de nuestro compromiso, tratar de divulgar este tipo de conocimiento para el que lo quiera recibir, pero podemos observar cómo hoy en día también hay una serie creciente de otro tipo de corrientes de espiritualidad, los cuales presentan todo el paso de la muerte como algo muy bonito, algo muy sublime, una experiencia que quizás es fantástica, cuando si ponemos un poquito, ¿verdad?, de nuestro pensamiento a ver, los que creemos en karma, ¿verdad?, de todas las cosas quizás no tan buenas que se hizo aquí y nos dicen que el karma, bueno, en algo va a influir en nuestra vida, pues bueno, tenemos que entender que hay también, como veremos más adelante, ciertas energías y aspectos de los cuales hay que deslastrarse, que hay que quemar, como va a decir aquí también en el libro. Y bueno, no podemos tampoco pensar o tener la creencia de que quizás sea un mundo muy maravilloso, ¿no? O sea, es mi opinión, creo que es así por lo que he un poquito consultado, he averiguado y algunos de los hermanos que nos han dado ciertas charlas y nos los dicen, de que hay un trabajo que hacer también en esta vida para que ese paso sea un poco más agradable y un poco más menos pesado para cuando estemos en él. Gracias. Bueno, a medida que vayamos leyendo el libro, pues vamos a ir aprendiendo. El esquema de las cosas que describiremos está acorde con una línea de pensamiento. Algunos dirían conocimiento, que según la tradición ha existido desde tiempos inmemorables. Está presente en una gran parte de la literatura antigua, pero con el paso del tiempo, la base central de este antiguo conocimiento ha quedado oculto por el mito y por la alegoría. En algunos sistemas religiosos, especialmente los de la época moderna, ha sido casi borrado del todo. Las religiones como sistema de creencias está determinado por comportamientos, por prácticas que relacionan a la humanidad con elementos místicos o espirituales. Representan un bastón que en algún momento muchos hemos utilizado, muchos hemos necesitado, pero hoy en día las grandes religiones fomentan guerras, discordias en lugar de unión, dogmas sin pruebas, y además deben ser aceptadas sin crítica, sin examen, sin especular, sin nada. Y la mayoría de estas religiones tienen sed de placeres, de riqueza. Ya desde sus tiempos, HPV decía que teníamos un clero materializado, dogmatizado y con demasiada frecuencia corrompido, justificando abusos y crímenes que el hombre, por su falta de tolerancia y diálogo, comete. Se vuelven a exponer en este libro algunos de los puntos principales de las antiguas doctrinas, junto con algunas ideas que tal vez ya tenemos. Sin embargo, los distintos aspectos de la enseñanza no pueden ser tratados aisladamente, porque están todos interrelacionados. También pueden verse incluidos como partes integrales dentro de un gran cuerpo de conocimiento con el cual están totalmente acordes. Este gran conocimiento se halla fuera del ámbito de este libro. El lector interesado deberá remitirse a los escritos de HPV si lo desea. Pero se supone que el lector estará preparado para aceptar algunas ideas que para empezar tendrán que ser dignas de confianza. Se le pide que las considere como hipótesis. No se pide ninguna creencia. Lo que se expone aquí tiene que permanecer o desaparecer por méritos propios. Si se hace un esfuerzo por relacionar lo que se dice con nuestra experiencia cotidiana y con lo que la ciencia en sus distintas disciplinas ha descubierto de la naturaleza del mundo en que vivimos y de sus leyes, se verá que queda razonablemente justificado.
Muchos de los postulados utilizados, sin embargo, van más allá de lo que la ciencia moderna ha considerado hasta hoy como su campo de investigación. Esto se debe a que el tema está relacionado en gran parte con los reinos internos o subjetivos del ser. Las ideas serán expuestas como hechos y es de esperar que a medida que se vayan desarrollando la historia se consideren al menos factibles, si no, ya aceptables. Y creo que eso es lo más valioso de la teosofía, que no exige una fe ciega, sino que la reforma. Son conocimientos que se pueden comprobar con el uso de las facultades internas. Se cree algo no porque alguien lo diga, sino por personal y directa comprobación. No es para que se crea, sino para que se estudie, para que se investigue, se analice, se medite y se saquen las propias conclusiones. Quizás en nuestro estado ahorita de conciencia no podemos comprobar muchísimas cosas, pero como nos dice el libro, pues tengámoslo como una hipótesis hasta que a medida que nosotros vayamos avanzando, pues podamos ir comprobando todos estos conocimientos que son la experiencia que han tenido los maestros y que nos los han suministrado a nosotros, como prueba de que todo esto se puede lograr. El libro se desarrolla en varias fases, sobre todo en el orden en el que ocurren los procesos post-mortem. Cierta información básica preliminar, parte de la cual tal vez sea difícil de entender porque es distinta a los conceptos comúnmente aceptados, se da en este capítulo. En el capítulo 2 se extenderá esta información general y todo el tema quedará incluido en un marco más grande que el de nuestra vida y nuestra muerte personal. En el capítulo 3 se da una descripción de la constitución del hombre desde un punto de vista esotérico. Es complejo, pero para poder seguir lo que ocurre después de la muerte, es necesario un conocimiento de los distintos elementos de esta constitución y de los papeles que desempeñan en nuestra estructura global. Y en esa constitución veremos los componentes temporales o perecederos y los componentes perennes o indestructibles, es decir, el cuaternario inferior o personalidad y la tríada superior o individualidad. Los otros capítulos hablan de lo que sucede en el instante de la muerte e inmediatamente después, y de lo que ocurre más adelante en los mundos internos hasta que se han completado los diferentes procesos. La fase final se describe y se trata en considerable profundidad. En este estado, correspondiente en parte al cielo, de las creencias cristianas, también a otras, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo después de la muerte. Corresponde al sueño de una noche después de un día de actividad. Es aquí donde tal vez soñar de Shakespeare tiene su relevancia. Una de las ideas fundamentales respecto a la vida después de la muerte es la de que no dura para siempre. La enseñanza es la de que nada, ya sea desde el cosmos, con C, o sea que nuestro sistema solar, los mundos, los hombres, o hasta la más diminuta cosa concebible, ningún hecho, periodo de tiempo o proceso dura para siempre. Todo viene y se va. Ningún estado del ser, aquí o después, es eterno. Una realización de este hecho tiene consecuencias a largo alcance. Si aceptamos que existen cosas tales como los estados post-mortem, esto significa que ellos tampoco duran para siempre. Siendo este el caso, nos enfrentamos a dos alternativas. O bien, nada sobrevive a la muerte y entonces no se puede hablar del término supervivencia, o hay un final para el término de los estados después de la muerte. Esto significa un resucitar, un volver de nuevo, un renacimiento, un regreso a la vida, tal como vemos en la naturaleza cuando llega la primavera.
La enseñanza dice que el caso real es esto último, pero el proceso no es simple. Hay muchos factores a considerar. ¿Qué regresa? ¿Qué vuelve a vivir? ¿Cómo vuelve? Y hay otras preguntas asociadas. ¿De dónde surgen las grandes diferencias entre las personas al nacer y los distintos destinos que les esperan? Algunas respuestas a estas preguntas se darán en los capítulos siguientes. Se plantea otra pregunta interesante. Si lo de esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno, es cierto, ¿cómo se sabe lo que ocurre después de la muerte? En cuanto a lo que respecta a este libro, los poderes del adepto totalmente desarrollados son la respuesta. Como dijo uno de ellos, tienen que aprenderlo a través de la experiencia personal. También debemos recordar la premisa que toda esta suma de conocimientos acumulados es el resultado de la investigación y la experiencia de una serie de adeptos y que en algún punto de nuestra evolución habremos de comprobar por el uso de las facultades internas que tenemos, pero están inactivas. Un capítulo de este libro está dedicado a las excepciones del proceso normal. Estas se refieren sobre todo a quienes por alguna razón mueren prematuramente. Cada caso tiene un destino diferente. Entonces, aquí se está refiriendo a los accidentados y a los suicidas. Después, debido a que existe tanta evidencia de la supervivencia en las fuentes espiritistas, se examina la naturaleza de esta evidencia y se dan explicaciones de los fenómenos más comunes. Tenemos mucha información para enriquecer más nuestra comprensión de todas las fases. Se nos ofrecen visiones de todo el proceso cósmico que obviamente implica tanto la vida como la muerte. Cada uno de nosotros está implicado y cada uno juega un papel significativo y esencial. Se abre una visión del progreso a largo plazo, culminando en reinos del ser glorioso que eclipsan a todas nuestras descripciones familiares del cielo o paraíso y les hacen parecer trivial en comparación. Se nos dice que el estudio de la muerte es el verdadero estudio de la vida, eterna e ilimitada. Bueno, aquí terminamos ya el capítulo 1. Nos está dando como bosquejo de lo que es lo que podemos esperar, qué es lo que vamos a conseguir, qué es lo que vamos a obtener para poder seguir empleando pues nuestros conocimientos sobre estos procesos. Imagino que no hay muchos comentarios o preguntas porque ha sido como un bosquejo, una introducción a lo que nos espera con el libro. Pero espero que les apasione y que les guste. Gracias. Ajá, Martín. Gracias, gracias. Muy interesante. Yo no he leído este libro, si me lo pueden mandar, sería fabuloso. Claro. Quería agregar la responsabilidad que tenemos como estudiantes de teosofía y de aminorar el pesar de la muerte de nuestros seres queridos con nuestras amistades y personas que vayan, que, que no tengan una respuesta, como decir, natural, filosófica, religiosa, mística, de lo que ocurre con una persona cuando muere. Todos tenemos amistades, familiares y amigos y en nuestro trabajo, en la sociedad que vivimos, gente se muere a cada rato, ¿verdad? Es parte de la condición humana. Pero nosotros sabemos eso, que es lo que estamos estudiando en este libro, y hay que prestar atención porque tenemos esa responsabilidad. Mucha gente en mi trabajo ya me conocía con la persona que habría que hablar sobre esto, porque ni los sacerdotes le daban una buena explicación y sobre todo cuando presentían que todavía la persona al morir estaba con ellos, al lado de ellos y tratando de comunicarse.
y sobre todo las primeras horas y sentir eso. Eso es muy importante poder explicarlo, ¿verdad? Es bello, es muy bello. No huir a esa realidad y tampoco, y sobre todo usar nuestro conocimiento cuando llega la oportunidad en nuestra propia familia de presentarlo, no muy técnicamente, ¿verdad? Pero humanamente, la visión de la continuidad, de la evolución y de la necesidad de que haya karma y reencarnación, ¿verdad? Gracias, gracias. Sí, Martín, de verdad que todos deberíamos empaparnos, aunque sea un poquito, con este tema para tomar una mejor actitud. Nosotros y el que se va, pues dejarlo ir en paz. Hay mucho sufrimiento porque siempre hay muerte por todos lados, ¿verdad? Y nosotros no podemos quitar el sufrimiento, pero dar una lucecita, una esperanza, una continuidad a la inmortalidad del alma, a explicar los principios, ¿verdad? Que mortales e inmortales que tenemos. Eso es algo muy bello, ¿verdad? Y no asustarse de la muerte, ni como una superstición, ¿verdad? Más bien usarla como un soporte de nuestra filosofía. Y que la vida continúa, cambiamos de estado, de forma. Gracias, Martín. Andrés, adelante. Sí, gracias. En la última parte mencionaste que después de morir el alma ya no es eterna. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que nos han enseñado de las reencarnaciones y el karma y todo eso? Porque ahorita ahí mencionaste que ya no, el alma ya no es eterna. Bueno, ¿a dónde se va? No sé. Bueno, ¿Es cuánto? gracias. Eso lo vamos a ver más adelante en la Constitución Sectenaria. No es que el alma es eterna, sino que tenemos dos regiones en la Constitución Sectenaria, ¿verdad? La tríada superior, que es la inmortalidad, es la parte de nosotros que es eterna, ¿verdad? Que está compuesta por alma, Buddha y mana. Y tenemos el cuaternario inferior. Ese es al que está refiriendo, que es el transitorio, es el que se desintegra y el que volvemos a adquirir en cada encarnación que traemos, ¿verdad? Regido, y todos esos cuerpos, esos vehículos van a estar regidos por nuestro karma, ¿verdad? Por todos los encarnados, todo lo que hemos construido en las encarnaciones anteriores, y es lo que perece, es lo que se desintegra, y de ellos solo quedan los escándalos. De cada uno va a quedar un escándalo que es lo que la herencia que nosotros mismos nos damos, los atributos de que la personalidad vieja le pasa a la nueva. Pero hay algo eterno en nosotros, es la parte inmortal, es la que va creciendo, lo que se va desarrollando en conciencia, es la que se va enriqueciendo con las experiencias humanas, porque venimos aquí a la tierra a adquirir experiencias. ¿Qué nos hacen esa experiencia? A desarrollar nuestra conciencia. Teóricamente, cada vez que venimos, deberíamos irnos mejor. Eso funciona teóricamente. Traemos mucho karma y muchos escándalos, ¿verdad? Pero deberíamos por lo menos irnos un poquito mejor de lo que venimos. A veces no pasa así, hay encarnaciones como que se dice que se pierden porque nos portamos un poquito mal. Pero hay esos dos componentes. Más adelante, en el próximo capítulo, nos explica la Constitución Sectenaria y nos va a explicar qué componentes está utilizando esa monada son perecederos y qué componentes son eternos. Pero a grosso modo es más o menos algo así lo que te acabo de decir, pero en los próximos capítulos pues nos vamos a expandir un poquito más cuando el libro lo remita. Pero sí, tenemos una parte eterna y una parte periódica, como todo en el universo. Todo es eterno y periódico a la misma vez. Y vamos en cambio evolutivo. Siempre todo está en cambio, todo está cambiando y mejorando. Espero, Andrés, haberte respondido y en las próximas sesiones, en las próximas clases, ampliaremos. Gracias. Sí, Andrés. Gracias, Carito. Bueno, quería agregarle algo a Andrés, bueno, a todo. Lo que pasa es que a veces tenemos la confusión cuando no entendemos bien, por eso a veces Caro insiste tanto en la Constitución Sectenaria, de explicarla
y la hemos visto varias veces, en el libro anterior la vimos, y aunque traemos siempre algo de los que ya tenemos un poquito más tiempo estudiando la teosofía, a veces tiende a confundirse el alma con lo que es imperecedero, lo que vuelve a reencarnar. Pero desde el punto de vista teosófico no es el alma lo que reencarna, se nos dice que es el ego superior, formado por Atma Buddhi, Por ahí también habíamos por pasado. Buddhi-Man. Entonces, bueno, Andrés, más adelante, por eso hay una mala concepción a veces, quizás de las creencias religiosas, de que el alma es lo que va y viene, o el alma es lo que sale del cuerpo y se va al cielo, o se va al infierno. A veces hay un poquito esa confusión, pero en el conocimiento teosófico, en la filosofía teosófica, no es el alma realmente lo que es eterno, como te explico. También habíamos compartido, lo podemos volver a hacer, no recuerdo si el libro lo menciona, los 3 tipos de almas que tenemos, ¿verdad? Pero el alma, ¿qué es? El alma es lo que cambia de jerarquía. Empezamos primero con el alma animal, alma humana y alma espiritual. Entonces, es la que va cambiando de jerarquía, la que va mejorando, evolucionando. Eso también, no recuerdo si lo vamos a ver más adelante, pero igual podemos también volver a mandar. Habíamos compartido los 3 tipos de almas, con cuáles componentes están. El alma animal, que el cuarto principio Kama, con la parte inferior del quinto hermano inferior, que también se lo denomina psicológicamente como psique, pero realmente ese Kama mala es los instintos, lo que nos mueve los deseos bajos. Tenemos el alma humana, que es mana, que es ese ego encarnante, que es lo que regresa. Esa es la que regresa, la que es eterna. Y el alma espiritual, que es Buddhi, bueno, y todo eso lo vamos a ver cuando veamos la Constitución 70. De todas formas, el que no tenga, sí se pasó en el libro pasado, ya hace como un par de meses, los diagramas que se mostraban con donde estaban cuáles eran las almas, lo que se considera en teosofía como las almas, los egos, la constitución septenaria. El que no lo tenga, pues también que le haga saber a Caro para enviárselos nuevamente. Es que no puede faltar, Andrés. No. Gracias, Daniel. Gracias, Carito. Con gusto, Andrés. Con mucho gusto. ¿Algún comentario más? ¿Alguien lo pregunta? Bueno, hacemos la lectura del... Sí. Bueno, también gracias a Juan Carlos y a Alberto, que nos están acompañando también hoy. el día de hoy. Preparando al grupo. Además, sí, ya somos de la casa. Muchas gracias y estupendo todo. Qué bueno, Alberto. Gracias, Alberto. Voy a presentar entonces Ay, Ajá, yo puedo decir algo. claro. De casualidad, en esta clase entró mi hijo, que había llevado a su papá, el mayor, su papá, al doctor. Entonces vino y dice: oh, mom, yo tengo 42, ahorita voy a tener 52, 62. Y después yo pienso, mi papá no va a estar aquí, él es 10 años mayor que yo, y tú tampoco. Y yo le dije: mira, mi hijo, somos eternos. Lo que no puedo dar mucha explicación, porque también yo estoy aprendiendo, ¿no? Pero yo le hablo así. No, en realidad no morimos el vehículo, este cuerpo que tenemos, pero seguimos. Y como se quedó así, estaba como, parece como triste, ¿no? Y por eso me alegro mucho de estar estudiando este libro para poderle explicar más. Qué bueno. Maida, El ya, amor pero crea lazos kármicos. El amor y el odio es lo que más crea lazos kármicos, pero el amor es la excitación. O sea que nos vamos a conseguir con los seres que amamos porque creamos un lazo kármico con ellos de amor. Maida, igual, disculpa, Caro, si quieres hacerle, si él de repente no lee en español, el libro también está en inglés. No, yo lo compré en inglés. Ah, ok. Lo que me llega el viernes, porque él no lee español. Ajá, por eso te preguntaba, porque si no habla español, también tengo la versión en inglés, que también Silvia nos la compartió, creo. Pero bueno, si está abierto, hace lo que sea llegar para que de repente le eche un ojito cuando quiera. De repente por ahí comienza. No hay que perder la oportunidad. Me lo pueden mandar en inglés. Yo te lo paso en inglés por el WhatsApp, lo voy a poner. Lo pongo en inglés. Para yo enviárselo. Ajá.
Sí, hay que Ay, aprovechar. Si preguntan, hay que aprovechar. Tiene el interés así es. a cada semillita. Así es. Y no, yo la verdad que estaba hablando con Diana y decíamos, ay, qué bueno que va a ser de eso esa clase, porque es lo que en realidad siempre hemos tenido ese como miedito. Ajá, pero como va pasando el tiempo, ya yo me siento como más cómoda y lo digo así, como no lo podía decir antes, que seguimos viviendo. Es que es un Lo miedo, que pasa, dime. que es un miedo y un tabú, entonces por eso no se habla. Y uno tiene que, lo que comentamos la otra vez, dejar todo listo, preparado. Nosotros aquí esperamos y aspiramos vivir mucho tiempo, pero ya los muchachos les hemos dicho cuál va a ser el proceso. No es que nos van a enterrar, no, nos van a cremar, sí, etcétera, etcétera. O sea, uno tiene que explicarles y decir, de repente aquí nosotros no hay manera legal de hacerlo, pero ellos tienen que estar conscientes. Entonces uno se va y los hijos creen otra cosa y hacen lo que les place. Bueno, por eso pero yo me alegro explicarle porque yo me recuerdo cuando yo tenía, creo que 18, mi abuelita falleció, la mamá de mi papá, y éramos así, las dos. Yo le pintaba las uñitas y todo, y le ponía make-up. Y me recuerdo que cuando ella falleció, yo me desmayé en funeraria. Entonces no pude ir al entierro porque me dio un ataque de asma. Entonces, con esa cosa de que como uno diferente, ¿no? Pensaba diferente porque yo fui testigo de Jehová, entonces los testigos de Jehová creen que después que uno fallece, después van a volver a vivir el mismo cuerpo en la tierra y yo decía, ay, pero ¿cómo si el cuerpo se desintegró? ¿Cómo va a venir otra vez? Entonces, y otra cosa que decían, vamos a suponer un matrimonio, se moría el señor, ¿no? Entonces la señora se casaba otra vez. ¿Cómo va a ser cuando se encuentren de nuevo? Y yo como, que no era suficiente para mí, pero, para hacer ese comentario. No, pero es que es así, porque hay mentes inquisitivas que vamos un poquito más allá, es lo mismo que nos hablan del infierno. Ay, que el cuerpo se va a quemar, entonces suponte cuál cuerpo, si eso ya se desintegró, o suponte que queda una, pero se quema una vez, y después sigue la eternidad. Claro, hay otros fuegos a los que se refieren en esos planos, ¿no? Pero es lo que nos dicen, que es este mismo cuerpo. Es todo lo que nos han manipulado. Nos ponen miedo para poder manipularnos. Y después nos ponen tarifas a perdones de pecados y el cupo en el cielo. Y me disculpa si alguien se ofende. Bueno, para aquel que no tiene la percepción interna, la fe en la inmortalidad de su alma, jamás podrá esta convertirse en Buddhi Taihasi. Taihasi significa el radiante y Manas volviéndose también radiante a consecuencia de su unión con Buddhi. Seguirá siendo Manas simplemente y para Manas solo. No hay inmortalidad posible. Para poder vivir conscientemente en el mundo futuro, ha de creer uno primeramente en aquella vida durante la existencia terrestre. Toda la filosofía relativa a la conciencia e inmortalidad post-mortem del alma está basada en esos dos aforismos de la ciencia secreta, la clave de la teosofía. Kamaloka y Devachan, Blavatsky. Has percibido hasta ahora apenas la luz de un nuevo día. Si tratas, puedes ver con la ayuda de KH el sol del pleno mediodía cuando llega a su meridiano, pero tienes que trabajar para ello, trabajar por derramar luz sobre otras mentes por medio de la tuya. Cartas de los Mahatmas. Ok, llega mi hora, es el momento de hacer la invocación universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que todo aquel
que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás.